10 de diciembre de 2025, el Congreso de los Diputados. Santiago Abascal se levanta frente a Pedro Sánchez y pronuncia un discurso que resume el año del gobierno en 4 palabras demoledoras: corrupción, ruina, inmigración masiva y traición. Pero lo que más llamó la atención no fueron solo las acusaciones, fue la reacción del presidente del gobierno. Porque mientras Abascal enumeraba escándalo tras escándalo, no tras caso, Sánchez permanecía en su escaño sin pestañear, como si todo aquello no fuera con él. Indiferencia calculada, desprecio institucional o la tranquilidad de quien sabe que, pase lo que pase, sigue ahí. Presta mucha atención hasta el final, porque en este vídeo vamos a hablar de cómo un discurso de 10 minutos en el Congreso destapa no solo los escándalos que están sobre la mesa, sino también la estrategia política que mantiene en pie a un gobierno acorralado desde todos los flancos. Mira muy atento hasta el final, porque al final pasa algo que lo cambia todo. La clave no está en lo que Abascal dijo, sino en lo que Sánchez no respondió. Y ese silencio revela más de lo que cualquier respuesta política podría mostrar. Volvamos al escenario. Abascal no improvisó. Su intervención estaba armada como un resumen judicial. Primero, la corrupción. Mencionó a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, investigada judicialmente por presunto tráfico de influencias y apropiación indebida. Mencionó al hermano del presidente, también bajo investigación. Mencionó a exministros implicados en tramas de corrupción. Mencionó al fiscal general del Estado, cuestionado por su papel en casos de filtración de información. Abascal no se detuvo en eufemismos, llamó a las cosas por su nombre, y lo hizo en el hemiciclo, delante de las cámaras, en una sesión oficial de control al gobierno. Segundo punto, la ruina. Abascal señaló el desplome de los servicios públicos, la sanidad colapsada, la educación devaluada, las infraestructuras abandonadas. Habló de un país que paga más impuestos que nunca y recibe menos servicios que nunca. Un país donde la clase media está desapareciendo bajo el peso de la inflación, los alquileres desorbitados, la factura energética y el coste de la vida disparado. Mientras el gobierno celebra cifras macroeconómicas abstractas, millones de españoles no llegan a fin de mes. Esa es la ruina de la que habla Abascal. No la quiebra técnica del Estado, la quiebra real del ciudadano común. Tercer punto, la inmigración masiva. Abascal denunció la llegada descontrolada de decenas de miles de personas sin trámites, sin control, sin integración posible. Habló de la ocupación ilegal de viviendas. Habló del colapso de los recursos sociales en barrios que antes eran de clase trabajadora y ahora son guetos sin ley. Habló de la delincuencia que las estadísticas oficiales maquillan y los medios tradicionales invisibilizan. Y habló del efecto político real, la sensación de abandono, de inseguridad, de invasión, que sienten millones de españoles y que ningún discurso progresista logra apagar. Y cuarto punto, el más duro, la traición. Abascal acusó directamente a Pedro Sánchez de traicionar los intereses nacionales para mantenerse en el poder. Habló de los pactos con los independentistas catalanes a cambio de la amnistía, habló de los acuerdos con Bildu, heredero político del terrorismo, habló de las cesiones al nacionalismo vasco y catalán, que vacían las competencias del Estado central y convierten España en una federación asimétrica, donde unos territorios tienen privilegios y otros pagan la factura. Abascal no usó medias tintas. Dijo que Sánchez está dispuesto a desmontar la unidad nacional con tal de seguir en la Moncloa. Ahora bien, aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué este discurso importa más allá de Vox y de Abascal? Porque resume algo que está ocurriendo en toda Europa, el descrédito de las élites tradicionales y el ascenso de las voces que hasta hace poco eran marginales. Abascal no es un outsider mediático, es un diputado electo. Vox no es un partido testimonial, es la tercera fuerza del Congreso. Y lo que este discurso del 10 de diciembre representa es la consolidación de un fenómeno político que ya no se puede ignorar: la demanda de rendición de cuentas, la exigencia de responsabilidad política real, la ruptura del consenso que durante décadas mantuvo a la clase política protegida de las consecuencias de sus actos. Comparte este vídeo ahora mismo con las personas en las que confías, porque lo que está en juego no es solo un gobierno o una legislatura, lo que está en juego es el modelo entero. Dale like si crees que esto debe saberse y envíalo a quienes todavía piensan que todo sigue igual, porque no es así, y cada compartido cuenta. Cada like nos acerca a que esta información llegue a más gente. Pero volvamos al hemiciclo. ¿Qué hizo Sánchez? Nada. O mejor dicho, todo. Porque la estrategia del presidente del gobierno ante Abascal no es la confrontación directa. Es la indiferencia institucional. Sánchez no responde, no se inmuta, no entra al trapo. Deja que Abascal hable, que se desgaste, que acumule minutos de discurso ante un auditorio que ya sabe lo que va a decir. Y cuando termina, Sánchez ni siquiera replica con fuerza.
Se limita a lanzar un par de frases genéricas sobre la derecha extrema, sobre los discursos del odio, sobre la ultraderecha europea, y eso es suficiente, porque Sánchez no necesita ganar el debate, solo necesita seguir ahí. Esa es la paradoja del poder en la España de hoy. Pedro Sánchez gobierna con 120 diputados en un Congreso de 350. Es técnicamente minoritario, ¿no? Está aritméticamente débil, pero políticamente sigue siendo imbatible. ¿Por qué? Porque sus aliados no tienen alternativa. Los nacionalistas catalanes no pueden apoyar al PP sin traicionar su identidad. Bildu no puede pactar con la derecha sin perder su base social. Podemos no puede entregar el gobierno a Feijóo sin desintegrarse como fuerza política. Así que todos ellos, por razones distintas, sostienen a Sánchez, y no les gusta, incluso cuando les perjudica, porque la alternativa es peor. Para ellos. Y ahí está la clave que Abascal entiende perfectamente, pero que no puede romper, porque Vox puede crecer en votos, puede multiplicar su influencia, puede ganar elecciones autonómicas, puede plantear mociones de censura, pero mientras el Partido Popular no se atreva a gobernar con Vox, y mientras los nacionalistas prefieran a Sánchez antes que a Feijóo, el equilibrio seguirá igual. Sánchez puede aguantar acusaciones de corrupción, puede resistir escándalos judiciales, puede sobrevivir a crisis institucionales, porque su poder no se basa en la legitimidad moral ni en la popularidad social, se basa en la aritmética parlamentaria. Y esa aritmética, por ahora, le da. Eso no significa que el discurso de Abascal sea irrelevante, al contrario, es profundamente relevante. Porque aunque no derrumbe el gobierno, sí erosiona su credibilidad. Aunque no provoque elecciones anticipadas, sí alimenta la percepción de que este gobierno está agotado, deslegitimado, sostenido únicamente por pactos de supervivencia. Y esa percepción acaba convirtiéndose en realidad política, porque los ciudadanos ven los escándalos, ven la inflación, ven la inseguridad, ven las cesiones a los nacionalistas y ven que nada cambia. Y esa frustración acumulada es lo que está alimentando el crecimiento de Vox en las encuestas. Ahora hablemos de los escándalos concretos, porque lo que Abascal enumeró en el Congreso pues no son invenciones, son casos judiciales abiertos. El caso Begoña Gómez, por ejemplo. La esposa del presidente del gobierno está siendo investigada por presunto tráfico de influencias en contratos públicos y apropiación indebida relacionada con su cátedra en la Universidad Complutense. El gobierno niega todo, habla de lawfare, de persecución judicial, de campaña de desprestigio orquestada por la derecha, pero el caso sigue adelante. Luego está el caso del hermano del presidente, David Sánchez, investigado por presunto tráfico de influencias en su puesto en la Diputación de Badajoz. Contratos irregulares, adjudicaciones opacas, sospechas de nepotismo. El gobierno habla de montaje mediático. Pero el juez sigue investigando, y está el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por la Audiencia Nacional por presunta revelación de secretos, al filtrar información de un caso que afectaba políticamente al gobierno. Un fiscal general bajo investigación es algo inédito en la democracia española. Pero ocurre, y el gobierno lo defiende, y la sensación de impunidad se consolida. Estos no son rumores, son procedimientos judiciales formales, abiertos, con jueces instructores, con imputaciones, con testimonios, con documentos. Y lo que Abascal hizo en el Congreso fue ponerlos todos juntos, en voz alta, delante de las cámaras, para que nadie pudiera decir que no lo sabía. Deja un comentario ahora mismo, aunque sea una sola palabra, porque tu participación es clave para que este contenido llegue a más personas. Escribe lo que piensas, lo que sientes. Necesitamos que los demás vean que hay miles de personas despiertas, críticas, que no se tragan la versión oficial. Cada comentario hace que este vídeo sea más visible. Tu voz suma. Pero sigamos, porque más allá de la corrupción judicial, está la ruina económica. España tiene la inflación acumulada más alta de la zona euro en los últimos 3 años. Los precios de los alimentos han subido más del 25% desde 2020. Los alquileres han subido más del 30% en las grandes ciudades. Y todo eso ocurre mientras el gobierno celebra cifras de crecimiento macroeconómico que no se traducen en mejora del poder adquisitivo de las familias. ¿Por qué? Porque el crecimiento español está basado en sectores de baja productividad. Turismo, hostelería, construcción, empleos precarios, temporales, mal pagados. El salario medio en España sigue estancado en niveles de hace 15 años. Ajustado por inflación, los españoles ganan menos hoy que en 2008. Y mientras tanto, el gobierno sube impuestos, crea nuevas figuras tributarias, endurece la fiscalidad sobre las clases medias y sobre los autónomos. Pero esa recaudación no se traduce en mejores servicios, se traduce en más gasto político, más subvenciones a sectores afines. Esa es la ruina de la que habla Abascal. No la quiebra del Estado, la quiebra del ciudadano, la familia que no puede pagar el alquiler, el joven que no puede independizarse, el autónomo que cierra porque no aguanta la presión fiscal,
el pensionista que ve cómo su poder adquisitivo se evapora mes a mes, esa es la España real. Y luego está la inmigración, el tema más incómodo, el que más votos mueve. Abascal habló de inmigración masiva, descontrolada, sin integración. Y los medios tradicionales lo tacharon de xenófobo, racista, ultraderechista. Pero los datos están ahí. En 2023 llegaron a España más de 300.000 personas de forma irregular. En 2024 la cifra aumentó. ¿Es sostenible? ¿Es gestionable? No se trata de negar el derecho de asilo. Se trata de preguntar, ¿hay recursos para integrar a cientos de miles de personas cada año? ¿Hay vivienda? ¿Hay trabajo? ¿Hay servicios educativos y sanitarios suficientes? La respuesta es no. Y eso genera tensión social, genera conflicto en los barrios, genera miedo, y ese rechazo no es irracional. Es la reacción de una población que siente que su gobierno prioriza a los recién llegados sobre los ciudadanos que llevan toda la vida pagando impuestos. Eso es lo que Vox capitaliza, no el odio, la frustración, el abandono, la sensación de que nadie les escucha, de que todas las élites están del mismo lado, y ese lado no es el suyo, y finalmente la traición. Abascal acusó a Sánchez de traicionar los intereses nacionales para mantenerse en el poder. Jurídicamente, Sánchez no ha cometido traición, políticamente ha hecho lo que cualquier político haría, pactar. El problema es con quién, con partidos independentistas que quieren romper España, con partidos herederos del terrorismo que nunca han condenado los asesinatos de ETA, con partidos nacionalistas que exigen privilegios fiscales y cesiones que erosionan la unidad del Estado. Eso es lo que Abascal llama traición. No un delito penal, una traición política, una renuncia a defender los intereses comunes en favor de los intereses particulares de quienes sostienen tu gobierno. Y Sánchez ha llevado esa lógica al extremo, ha amnistiado a políticos condenados, ha negociado con quienes quieren destruir el Estado, y ha presentado todo eso como diálogo, ¿no? Como convivencia, como pluralidad. Abascal lo llama traición, millones de españoles también. Y ahí está el núcleo duro del votante de Vox. No son fascistas, no son nostálgicos del franquismo, son personas que sienten que su país se está desintegrando, que sus impuestos financian privilegios ajenos, que su identidad nacional está siendo ridiculizada, que su voz no cuenta. Ahora presta atención a lo que viene. Abascal pronunció ese discurso demoledor, enumeró escándalo tras escándalo, y Sánchez no respondió, no entró al debate, no se defendió, punto. ¿Por qué? Porque no necesita hacerlo, porque su poder no depende de ganar debates, depende de mantener aliados, y sus aliados ya saben todo lo que Abascal dijo, y aún así siguen ahí. Esa es la lección política del 10 de diciembre. No importa cuántos escándalos acumules, no importa cuántas acusaciones recibas. Si controlas la aritmética parlamentaria, sigues gobernando. Y Sánchez controla esa aritmética, no por mayoría propia, sino por fragmentación ajena. Suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos vídeos, porque lo que viene va a ser aún más explosivo. Pulsa en suscribirte, porque este canal es el lugar donde las cosas se dicen sin filtros, sin censura, sin miedo. Necesitamos que estés ahí cuando todo esto estalle definitivamente. Y ahora sí, el desenlace, lo que los medios tradicionales no contaron. Abascal terminó su intervención, se sentó y Sánchez no respondió con argumentos. Respondió con desprecio, con una sonrisa, con gestos de indiferencia hacia sus ministros, como si todo aquello fuera ruido. Y esa actitud es lo que más enfureció a los votantes de Vox, porque no se trata solo de política, se trata de respeto, de que el presidente responda a las acusaciones en sede parlamentaria. Y Sánchez no lo hace, nunca lo hace. Esa es la estrategia, ignorar, despreciar, etiquetar como extrema derecha. Y seguir adelante, porque mientras los demás se desgastan gritando, él sigue gobernando en silencio, firmando decretos, nombrando cargos, controlando instituciones y consolidando poder, no desde la legitimidad, desde la impunidad. Y esa impunidad es lo que está rompiendo España, la sensación de que todo vale, de que no hay consecuencias, de que puedes acumular escándalos, pactar con terroristas, amnistiar condenados y seguir ahí, sonriendo. Gobernando, intocable, pero hay algo más. Cada vez que Sánchez ignora una acusación, más gente se pregunta ¿hasta cuándo? Porque España es un país profundamente dividido, un país donde la mitad cree que el gobierno es corrupto, ilegítimo, y la otra mitad cree que la oposición es fascista, peligrosa, y entre medias, millones que no se reconocen en ninguno, que están hartas, que quieren soluciones reales. El discurso de Abascal del 10 de diciembre pues no fue un punto de inflexión, fue un síntoma, el síntoma de un país que ya no se entiende, de una democracia que funciona técnicamente pero que está moralmente agotada, de un sistema donde los políticos se pelean por el poder mientras los ciudadanos luchan por llegar a fin de mes. Y esa brecha
Pues es lo que alimenta el fenómeno Vox. No es ideología, es hartazgo, no es fascismo, es frustración. Y mientras los partidos tradicionales no lo entiendan, esa frustración seguirá creciendo. Deja un comentario ahora mismo, escribe lo que piensas, lo que sientes, porque necesitamos que los demás vean que no estás solo, que hay miles de personas que piensan igual. Tu comentario importa, tu voz cuenta. Y juntos somos más difíciles de ignorar. Esto no termina aquí, esto apenas empieza. Los escándalos seguirán, las investigaciones continuarán, las tensiones aumentarán y llegará un momento en que el equilibrio se romperá. No sé cuándo, pero ocurrirá, porque ningún gobierno puede sostenerse eternamente sobre pactos de supervivencia. Así que suscríbete, comparte, comenta, porque este canal va a estar aquí cuando eso ocurra, cuando todo explote, y vas a querer estar informado, sin censura, sin filtros. El 10 de diciembre, Santiago Abascal le gritó la verdad a Pedro y Sánchez sonrió, pero esa sonrisa no es de victoria, es de supervivencia, porque él sabe que esto no puede durar eternamente, que cada escándalo debilita su posición, que cada pacto le ata las manos, y que algún día todo eso pasará factura, no sabemos cuándo, pero sabemos que pasará, y cuando pase, vas a querer haber estado aquí, vas a querer haber formado parte de esta comunidad, vas a querer haber dejado tu comentario, tu like, tu compartido, que no te quedaste callado, así que hazlo ahora, deja tu comentario, comparte este vídeo, suscríbete, porque tu participación es un acto político, es una forma de decir yo también estoy aquí, yo también exijo verdad. Y no voy a permitir que me ignoren. El 10 de diciembre fue un símbolo de una España rota, de un sistema agotado, de una democracia en crisis y de una ciudadanía que ya no se calla. Ese día llegará, y cuando llegue, quiero que estés aquí, conmigo, con esta comunidad, con todos los que no se rindieron,